Bon dia a tots. Volíem, des del cicle de conferències de la facultat, volíem dedicar la conferència d'avui a celebrar el 75 aniversari de l'IFIC. Aquest centre de referència va començar investigant els nuclis atòmics, l'origen de l'energia de les estrelles i dels elements químics, i amb l'entrada d'Espanya al CERN va ampliar el seu camp a les partícules elementals i les forces fonamentals de l'univers. Avui combina l'estudi de nuclis i partícules amb la detecció de la radiació còsmica mitjançant grans acceleradors, telescopis submarins i laboratoris subterranis, sempre amb un objectiu comú: transformar el coneixement en física fonamental en avanços tecnològics que beneficien la societat. I per parlar de tot això, avui tenim el privilegi de comptar amb dos investigadors de trajectòria destacada en l'àmbit de la física, tant a escala nacional com a escala internacional. Toni Pich és doctor en física per la Universitat de València i ha desenvolupat part de la seva carrera en centres de primer nivell, com el Max Planck o el CERN. Des del 94 forma part de l'Institut de l'IFIC, on és catedràtic en física teòrica. Especialista en teories quàntiques de camps i física de partícules, les seues contribucions han sigut fonamentals per a la verificació experimental del model estàndard. Ha publicat extensament, dirigit nombrosos projectes internacionals i ocupat diversos càrrecs de responsabilitat científica, entre ells la direcció de l'IFIC i la coordinació del Centre Nacional de Física de Partícules. És membre del Particle Data Group, editor d'una revista internacional de referència i guardonat amb el prestigiós Premi Humboldt Research Award. Recentment ha sigut elegit com a membre de la Real Acadèmia de les Ciències Exactes, Físiques i Naturales d'Espanya i ha publicat el llibre de divulgació Els secrets del bosó de Higgs. Dolores Cortina és investigadora científica del CSIC a l'IFIC i professora en excedència de la USC. Experta en física nuclear experimental, astrofísica nuclear, radioactivitat ambiental i instrumentació de detectors, compta amb una sòlida trajectòria docent i investigadora, amb 6 tesis doctorals dirigides i més de 290 publicacions. Ha exercit responsabilitats acadèmiques i de gestió com membre de la CNI, subdirectora d'Innovació i Transferència de l'IFIC i portaveu de l'experiment R3B FAIR. Ha liderat nombrosos projectes i xarxes de recerca, fundat una spin-off tecnològica i és coautora d'un model d'utilitat i d'una patent. El seu treball combina recerca puntera amb una intensa activitat de transferència, divulgació i foment del benestar en l'àmbit acadèmic. I per tant, en este preàmbul donem pas als conferenciants. Moltes gràcies per participar i estem a l'espera d'escoltar el que vagin a contar-nos. Gràcies. M'escolteu? No sé en quin idioma tinc que fer-ho. Potser lo haré en castellano y así tenemos menos problemas todos. En principio, tenemos que hablar de los 75 años de física en el IFIC, pero tanto Lola como yo hemos preferido hablar de física, ¿vale? Intentar contar qué se hace y por qué se hace, y nos vamos a centrar solo en 2 grandes líneas, que es el origen de la masa y el origen de la materia. De todas formas, voy a hacer una muy breve introducción histórica. ¿Por qué 75 años? Bueno, aunque parezca mentira, en 1950, recordar, estamos a pocos años de la Guerra Civil y la situación de España en aquel momento, pues había un catedrático de física teórica y experimental aquí en la Universidad de Valencia que decidió que necesitaba aprender y se fue un año entero a Bristol en el 49 y consiguió entrar a trabajar en el grupo de Powell, que era un físico que había desarrollado el estudio de reacciones nucleares mediante emulsiones, es decir, fotografías.
Entonces se pasó un año en Bristol y en 1950 se vuelve a reincorporar a su cátedra aquí en Valencia y forma un grupo, vino cargado de fotografías para analizar, y forma un grupo que empieza a analizar esas emulsiones. Conviene recordar que justo en ese año a Powell le dan el Premio Nobel de Física por el desarrollo de las emulsiones y el descubrimiento del piano. Es decir, que fue una jugada muy afortunada. Bueno, se forma el grupo. Inicialmente era un grupo pequeño que se fue ampliando. El primer nombre oficial que se les asignó era Física Fotocorpuscular. ¿Vale? Se parece al nombre actual, pero no es del todo el mismo. Y lo que merece la pena remarcar es que esto constituyó el primer grupo español experimental en física nuclear y de partículas. Es decir, cualquier cosa que haya pasado en España después de eso ha salido a partir de aquí. Bueno, el grupo se fue ampliando. En el 64 se incorpora a Valencia Pedro Pascual como catedrático de física matemática. Recordad que Catalá ya era catedrático de física teórica. Y otra cosa a recordar es que en aquella época no existía ninguna facultad de física. Lo que había era una facultad de ciencias donde solo se podía estudiar química. Bueno, Pascual se incorpora al grupo y empieza a crear también un grupo de física teórica en las mismas áreas, nuclear y partículas. Muy importante, en el 61, no sabemos muy bien por qué, España entra en el CERN. Claramente no era por razones científicas, eran otras razones, y como aquello no funcionó muy bien a los políticos, en el 68 España se vuelve a salir del CERN, ¿vale? Y eso significó la vida y la muerte para el grupo, porque digamos que en esos 7 años el grupo consiguió ir encontrando financiación de distintos organismos, CSIC, Junta de Energía Nuclear, alguna fundación local también, y consiguió ir expandiéndose. Por ejemplo, se crearon varias sublíneas, entre ellas una línea de física de altas energías que trabajaba con cámara de burbujas. Pero todo eso se acaba, obviamente, en el momento que España se sale del CERN, y el resultado de eso es una pequeña diáspora. Primero, el grupo de cámara de burbujas, por razones presupuestarias, se tiene que trasladar a la Junta de Energía Nuclear en Madrid, y es el inicio en la Junta de Energía Nuclear de un grupo potente en esas cosas. Villar, por cierto, esto es una caricatura del año 51, hecha por Eugenio Villar, que es esta persona de aquí, y esta es su mujer, Aurelia Bonet, y conviene recordar que Aurelia Bonet es la primera doctora en ciencias físicas de la Universidad de Valencia y posiblemente uno de los primeros doctores en física de la Universidad de Valencia, porque al inicio del grupo, quien quería doctorarse en física se tenía que ir a Madrid y doctorarse en la Complutense. Bien, se produce el traslado, Villar consigue una cátedra en Santiago y luego se va a Santander y se lleva a Aurelia Bonet, que ya era su esposa en aquella época, y se forma el grupo de Santiago, que hoy en día es el Instituto de Física de Cantabria, ¿vale? Otro grupo potente. ¿Vale? Con eso quiero que veamos el panorama donde distintos grupos en España van saliendo a partir del grupo inicial de Catalá. En el 70, Catalá había empezado trabajando en el Instituto de Óptica Daza de Valdés, en el CSIC, antes de venir a Valencia, ¿vale? Por lo tanto, siempre mantuvo relación con el Instituto de Óptica, es decir, con el CSIC, y con la Junta de Energía Nuclear, porque su director de tesis pasó a ser el director de la Junta de Energía Nuclear en un determinado momento, ¿vale? Entonces, bueno, consigue, a pesar de la salida del CERN, que el CSIC haga un supuesto centro coordinado del CSIC en la Universidad de Valencia, sin mucha financiación, pero al final, 71, Pascual se traslada a Barcelona y se lleva buena parte del grupo teórico. En el 73, Catalá se coge una cátedra de física del aire en Madrid y se va también, y ahí empieza pues un poco de travesía del desierto. No había financiación, esa era la razón de esa diáspora, pero conviene recordar que justo en esos años, en el 71, en Valencia ese grupo hace un gran descubrimiento,
y es la primera observación del helio 8, ¿vale? Un núcleo altamente exótico, ¿vale? Por tanto, ese descubrimiento se hizo en Valencia y esa es una de las emulsiones en las que supuestamente se ve el helio 8. Bueno, en el 84 España vuelve a entrar en el CERN y esto de nuevo lo cambia todo porque empieza otra vez a llegar la financiación y en el 85 pues la Universidad de Valencia y el CSIC firman un acuerdo de colaboración por el cual se crea el Instituto de Física Corpuscular en su estado actual, es decir, como centro mixto de las dos instituciones. Tanto, de alguna forma estamos celebrando el 75 aniversario del empiece de este tipo de investigaciones en Valencia y el 40 aniversario de la forma actual del Instituto de Física Corpuscular. No voy a dar más detalles históricos, quizá merece la pena mencionar que en ese acuerdo de colaboración entre las dos instituciones jugaron un papel muy importante dos catedráticos de nuestra facultad que han fallecido este año. Uno es el profesor Bernabeu, que estuvo empujando ese acuerdo. El otro es Toni Ferrer, que gracias a ese acuerdo se crea una cátedra especial en Valencia y viene a Valencia a intentar resurgir al grupo de altas energías. Bien, esto es todo lo que quiero comentar sobre la historia. ¿Qué es el IFIC en la actualidad? Bueno, el IFIC en la actualidad es un gran instituto donde trabajan cerca de 400 personas, son muchas, ¿vale? De las cuales cerca de 300 son investigadores, las otras 100, pues hay personal de administración, pero hay muchos técnicos, ingenieros, ¿vale? Pero de esos 300 investigadores, incluye más de 100 estudiantes de doctorado, ¿eh? Pues el 42% de estos investigadores son extranjeros de 40 países distintos. ¿Vale? Lo cual quiere decir que la investigación en el IFIC es absolutamente internacional. ¿Qué se hace en el IFIC? En el IFIC hay un departamento de física teórica, un departamento de física experimental. Los dos departamentos están fuertemente involucrados en los experimentos más ambiciosos que hay en el mundo, tanto en el campo de física nuclear como de física de partículas. Aquí he cogido esta transparencia oficial de presentaciones del IFIC. No están todos los experimentos, ¿vale? Solo están quizá los más grandes y alguno más pequeñito como este. Hay más, pero lo que sí nos está diciendo es, por un lado, la fuerte involucración del CERN. ¿Vale? Se participa en los experimentos del CERN de todas las formas posibles, tanto experimental como teórico, pero el IFIC está en experimentos en Estados Unidos, en Japón, ¿vale? En China no estamos en experimentos, sí que estamos a nivel teórico, ¿vale? Es decir, que hay una representación del IFIC en muchísimas iniciativas. Voy a enseñar solo dos, ¿vale? Si no os cansaría con muchas. Una es la involucración en el Large Hadron Collider del CERN, donde se ha descubierto el Higgs. El IFIC participa en dos grandes experimentos, ATLAS y LHCb. En el IFIC se han construido partes importantes de estos detectores, por tanto, a nivel tecnológico es un reto impresionante, y también participa en dos experimentos más pequeñitos que no voy a mencionar. Estamos hablando de una máquina con una circunferencia de 27 kilómetros de circunferencia, enterrada a 100 metros bajo tierra, donde se hacen colisionar dos haces de protones frente a la velocidad casi de la luz, ¿vale? Y esas colisiones, los protones colisionan en este punto central. A partir de la energía de esa colisión, recordar la fórmula de Einstein, energía igual a masa por c cuadrado, a partir de esa energía se puede formar masa. Por lo tanto, ahí se crea de todo, que sale en todas direcciones, y hace falta un detector. ¿Qué es el detector? Una cámara fotográfica. Mejor dicho, muchas cámaras fotográficas con muchas tecnologías distintas. ¿Y qué es lo que recoge? Los resultados de la colisión, que como salen despedidos a velocidades muy grandes, típicamente la de la luz, hace falta un detector o una cámara fotográfica muy grande para poder recoger eso. ¿Vale? Este es uno de los dos detectores donde se descubrió el bosón de Higgs.
A nivel informático, simplemente recordar que se producen 600 millones de colisiones por segundo. Simplemente recoger los datos de esas colisiones supone un reto informático. De hecho, hubo que desarrollar lo que hoy en día se conoce como la web y muchas cosas más, y el cloud de distribución de datos. Todo eso ha salido de intentar afrontar esos retos. Otro tipo de grandes experimentos donde el IFIC participa son experimentos de neutrinos. Los neutrinos son objetos que prácticamente no interaccionan con nada, y para ver la interacción de un neutrino hace falta un detector muy grande. ¿Cuál es el detector más grande? O si queréis, el blanco más grande que uno puede coger, pues el hielo de la Antártida o el agua del mar. ¿Vale? Por lo tanto, los neutrinos vienen típicamente por debajo de la Tierra, atraviesan la Tierra sin interaccionar con nada, ¿vale? Se supone que algún neutrino interacciona con un átomo de agua. En esa interacción se produce una partícula cargada. La partícula cargada atraviesa el agua a velocidades superiores a las de la luz en el agua, y eso produce una luz que con fotomultiplicadores, todo este tipo de objetos que se cuelgan ahí, se puede recoger y se puede identificar. Otro experimento en el que el IFIC está involucrado, que está en construcción en estos momentos, se va a producir un haz de neutrinos en Fermilab, cerca de Chicago. Va a recorrer 1.300 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, y esos neutrinos van a aparecer en el fondo de una mina donde habrá un gran detector que va a intentar recoger las interacciones de la misma forma. Bueno, esos son los detectores. ¿Cuál es la física que se quiere abordar? Bueno, todos recordamos esta tabla. Es la tabla de los químicos, la tabla periódica, pero realmente es la tabla de los constituyentes elementales de la materia a finales del siglo XIX. Y cuando Mayer y Mendelejev hicieron esta tabla, fue una tabla muy útil, fue un gran paso científico, pero no entendían absolutamente nada. Lo único que supieron hacer fue, ellos descubrieron que había regularidades en una misma columna, los llamaron familias, había elementos con las mismas propiedades químicas, y luego si uno recorría la tabla de izquierda a derecha, esas propiedades iban cambiando de una forma más o menos predecible, con leyes empíricas. Es decir, que teniendo la tabla encima de la mesa o en la pared del laboratorio, uno podía cocinar. Pero realmente, ¿cuál era la física o la química que había detrás de esa tabla? No lo sabían. ¿Qué pasó con esa tabla? Pues que a partir de ella se pudo descubrir el modelo atómico, y a partir de ella se pudo descubrir la mecánica cuántica. ¿Vale? Todos esos desarrollos nacen de intentar explicar eso. Y cuando uno logra explicar que ese numerito 1, 2, 3, el numerito atómico que va pasando de un elemento a otro en la tabla, simplemente cuenta el número de electrones que dan vueltas alrededor de un núcleo cargado positivamente, uno empieza a entender lo que es esa tabla. ¿Vale? Y quiero enfatizar eso porque actualmente estamos en una situación muy parecida. Después de esa tabla, pues se siguió investigando. Aquí ya entra investigaciones que se empiezan a hacer aquí, y es los electrones están dando vueltas alrededor de un núcleo positivo. En ese núcleo hay protones y neutrones, pero los protones tienen la misma carga, pues hace falta una interacción mucho más fuerte, mucho más intensa que la interacción electromagnética para mantenerlos unidos. ¿Vale? Por lo tanto, existe la interacción fuerte. Y luego descubrimos que neutrones y protones no son partículas elementales, sino que están formados por quarks. Y los quarks son partículas de carga fraccionaria que están confinados dentro del protón y del neutrón, nunca salen de ahí. ¿Vale? Tienen cargas fraccionarias porque si no, no nos darían las cargas eléctricas del protón y del neutrón. Pero luego descubrimos una cosa también muy importante, y es la interacción fuerte de los protones y neutrones no es la interacción fuerte real. Es una interacción residual, de la misma forma que la química y la biología vienen de interacción electromagnética entre moléculas, pero es interacción electromagnética entre objetos de carga cero, porque los átomos son neutros. Y por tanto la interacción electromagnética de verdad es de muy largo alcance, sin embargo la interacción química entre moléculas es de muy corto alcance.
De la misma forma, la interacción de verdad fuerte entre los quarks es de muy largo alcance, mientras que la interacción entre los nucleones, que es interacción residual de la interacción fuerte, ¿vale?, es de muy corto alcance. ¿Por qué? Porque los protones y neutrones tienen carga cero respecto a la interacción fuerte. Es otro tipo de carga. Bueno, otro concepto importante, y ahí ya nos metemos en teoría cuántica de campos, y es las interacciones se producen por intercambio de otras partículas, los intermediarios de la interacción. En el caso electromagnético, pues son los fotones. En el caso fuerte se llaman gluones, no tienen masa. Pero luego, en el caso de la interacción débil, ¿vale?, pues los intermediarios de la interacción son objetos muy, muy, muy pesados. ¿Cómo sabemos eso? No voy a hablar de gravitación, porque hay muchas cosas a nivel cuántico que no entendemos de gravitación y para lo que voy a contar es irrelevante. ¿Cómo sabemos que los intermediarios de la interacción débil son muy pesados? Bueno, cuando se produce una transmutación nuclear, una desintegración beta, esto es alquimia, un núcleo se transforma en otro núcleo. Eso se produce porque un neutrón se convierte en protón, emitiendo un neutrino, un objeto que no se ve, ¿vale?, o un protón se convierte en neutrón. Ahí no vemos ninguna fuerza que se propague, simplemente dejamos una botellita de neutrones encima de la mesa, se desintegran, ¿vale? ¿Por qué no vemos algo que se propaga? Porque esta pelotita que se intercambian, imaginaros que es una pelota de hierro o de plomo, ¿vale?, no puede llegar muy lejos, ¿vale? Por lo tanto, como no llega lejos, de hecho, los intermediarios tienen una masa del orden de 100 veces la masa del protón, ¿vale? Y estamos diciendo que son partículas elementales. Bueno, ahí ha entrado el concepto de neutrino, también se introdujo para entender que allí siempre desaparecía energía en ese tipo de desintegraciones. Tanto los neutrinos son fantasmas indetectables, pero hoy en día esos fantasmas los cazamos. Tenemos un reactor nuclear, que es el Sol, que está a nuestro lado, nos está bombardeando con 10 elevado a 14 neutrinos por segundo a cada uno de nosotros. Son de las partículas más abundantes en el universo. Bueno, con esa explicación hemos partido de la tabla periódica y llegamos a una tabla mucho más pequeña. Toda la materia que conocemos, ordinaria, está formada por 4 partículas. Los quarks arriba y abajo, que forman protón y neutrón, el electrón y el neutrino, no necesitamos más. Y las interacciones, pues el fotón, la electromagnética, los gluones, la fuerte, las partículas obesas Z0 y W, pues la interacción débil. He puesto unos numeritos, van a aparecer en las siguientes transparencias, son unidades de masa en gigaelectronvoltios, y para verlo rápidamente, pues un gigaelectronvoltio aproximadamente es la masa de un protón o la masa de un átomo de hidrógeno, por lo tanto se corresponde a las unidades de los químicos en la tabla periódica. Y en esas unidades lo que vemos es que la masa de las partículas elementales que forman la materia es absolutamente despreciable, ¿vale? Es pequeñísima. La masa de los quarks es responsable de algo así como el 2 por 1000 de la masa del protón. Todo el resto es interacción fuerte. Bueno, pero tenemos teoría cuántica de campos, es decir, juntamos los conceptos de la mecánica cuántica y la relatividad restringida, y eso inmediatamente tiene una implicación. Y la implicación es que existe la antimateria, ¿vale? Esa implicación la descubrió Dirac en 1930. En aquella época el concepto de antimateria no existía, no habían libros de divulgación hablando de antimateria, ¿vale? Él lo descubrió matemáticamente, es una consecuencia matemática de hacer compatibles los dos principios de relatividad y mecánica cuántica. El positrón, es decir, la antipartícula del electrón, se descubrió 2 años más tarde en los rayos cósmicos. Por tanto, nuestras 4 partículas tienen sus correspondientes antipartículas. Con partícula y antipartícula, si somos capaces de crear un haz de positrones, pues podemos hacerlos colisionar y ahí, a partir de esta relación, se forman otros objetos. Por tanto, podemos estudiar si hay algo más. En el LHC
en estos momentos estamos haciendo eso, pero sin antimateria. Es decir, protón contra protón, a la velocidad de la luz, con energías altísimas. Recordar, un ave a 200 kilómetros por hora chocando contra otro ave a 200 kilómetros por hora. Esa es la energía de los haces. Y esa energía se transforma en materia. Y con nuestros detectores la estudiamos. Bueno, ¿y qué hemos encontrado haciendo esto? Pues que tenemos otra tabla periódica. Es una tabla periódica más pequeña. Tenemos nuestras 3 interacciones, pero las partículas de materia están repetidas 3 veces. Y hoy en día, gracias al LHC, sabemos que solo 3. No puede haber una cuarta familia. Tanto el electrón tiene un hermano llamado muón, que es un electrón en todo, mismas propiedades, pero pesa 200 veces más. Y el tau es un primo que pesa 3000 veces más que el electrón. Y son idénticos. ¿Vale? Hay 3 neutrinos de la misma forma, hay 3 quarks de tipo down y hay 3 quarks de tipo up. Y decimos que son partículas elementales. ¿Vale? Y quiero señalar esta masa del quark top. ¿Por qué existe? No tenemos ni idea. Solo sabemos que existe, lo vemos, y tiene una masa de 173. Si os vais a la tabla periódica de los químicos, estáis al final de la familia de los lantánidos. ¿Vale? Es decir, un átomo muy compuesto por muchísimos objetos, y eso estamos diciendo que es una partícula elemental. ¿Lo es de verdad? Pues todo lo que sabemos hasta la fecha sí, pero parece raro. Y luego aquí interviene el Higgs, un nuevo campo de fuerzas, del que voy a hablar en un momento. Bueno, poner mecánica cuántica con relatividad juntos es lo que nos da lugar a la teoría cuántica de campos. ¿Vale? Y no solamente hemos descubierto partículas, gracias al formalismo de teoría cuántica de campos hemos desarrollado teorías que sabemos que son las teorías correctas, funcionan muy bien. ¿Vale? La electrodinámica cuántica nos explica la interacción electromagnética, la luz, la cromodinámica cuántica, la interacción fuerte, y la teoría electrodébil, con estos mediadores, unifica de alguna forma la teoría electromagnética y la interacción débil en una teoría unificada. ¿Vale? Y esas teorías son muy bonitas. Son bonitas porque están basadas en simetrías. Por ejemplo, a todos nos han enseñado en la facultad, lo enseñamos todos los días, pues existe la ley de Ampère. ¿Vale? O existen las ecuaciones de Maxwell. ¿Pero de dónde salen? ¿Vale? O existe el potencial de Coulomb, cayó del cielo. ¿Vale? Uno simplemente ha hecho experimentos y ha descubierto que ese potencial explica cosas. Pero ¿de dónde salen las leyes de Maxwell? Bueno, las leyes de Maxwell se pueden deducir en una pizarra en aproximadamente 15-20 minutos a partir de un puro principio de simetría. Son simetrías locales en el espacio-tiempo, ¿vale? Y eso nos da un formalismo muy elegante, porque a partir de una simetría es la simetría de fase de la mecánica cuántica, no es otra cosa. ¿Vale? Exigiendo que esa simetría sea compatible con la relatividad restringida, es decir, si algo es una convención, cualquier observador tiene que poder coger una convención distinta, pues eso lleva al lagrangiano de la electrodinámica clásica. Y lleva de una forma muy directa. Por lo tanto, hemos entendido que las simetrías dan lugar a interacciones. Pero no solamente la electrodinámica clásica, es una teoría cuántica de campos. Por lo tanto, se pueden calcular correcciones cuánticas a la electrodinámica clásica. Y el caso más conocido, más espectacular, es cómo reacciona un electrón con su spin si le aplicamos un campo magnético externo. ¿Vale? Y eso se mide por el momento magnético del electrón, que en estas unidades, carga dividido por 2 veces su masa, es el factor G. A nivel clásico, G vale 2, ¿vale? Pero luego podemos empezar a intercambiar más fotones, poner más correcciones, hacer teoría de perturbaciones, y esa teoría de perturbaciones está calculada hoy en día hasta E a la 10, o alfa, a la constante de estructura final, a quinta potencia. Y esta es la predicción teórica, con su error en las últimas cifras, esa es la medida experimental. Teoría y experimento están de acuerdo con una precisión de 15 cifras decimales, es la precisión más alta nunca alcanzada por una teoría científica. Por lo tanto, no solamente sabemos que podemos deducir las interacciones a partir de simetrías,
sabemos que son correctas. Y son correctas con mucha precisión. De la misma forma, podríamos deducir la teoría electrodébil, solo tiene dos parámetros, dos constantes de acoplamiento, y una de ellas es la constante de estructura fina, o la interacción fuerte, que solo tiene un parámetro, es decir, darme un número con una medida experimental y toda la complejidad de la física nuclear, en principio, se debería poder deducir a partir de ese número. ¿Vale? No lo sabemos hacer todo, pero todo aquello que sabemos calcular coincide perfectamente con el experimento. Bien, estas teorías las conocemos ya desde hace años, pero siempre han tenido un problema, y es la masa. Porque sabemos que las simetrías nos dan interacciones que son correctas, pero también sabemos que esas simetrías prohíben una masa distinta de cero para una partícula elemental. ¿Vale? Todas las partículas elementales deberían tener masa cero, y eso sabemos que no es cierto. El top pesa como un lantánido, los bosones W y Z son pesadísimos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? Y pensar, la masa es justo lo que distingue las tres familias de quarks y leptones, de constituyentes de la materia, que no sabemos qué hacen ahí. ¿Vale? Es la masa. Bien, no es un problema menor. Un ingeniero lo que diría es, vale, tenemos las teorías, sabemos que son correctas, ponemos las masas a mano. ¿Vale? No se puede hacer eso porque si uno hace eso, automáticamente se pierde la consistencia matemática de la teoría. Y esas predicciones con 15 cifras decimales de las que he hablado antes ya no se pueden hacer. La teoría pierde toda posibilidad de predecir nada. Empiezan a salir infinitos por todas partes. ¿Vale? No es un problema menor. Por ejemplo, si las masas del W y del Z fueran cero, el universo sería totalmente distinto. En particular, estrellas como el Sol hace muchos años que habrían dejado de existir, porque esas masas son las que regulan el reactor nuclear que hay en el interior del Sol, a qué velocidad el Sol consume su combustible. Si fueran cero, lo habría consumido hace mucho, mucho tiempo. Un electrón sin masa viajaría a la velocidad de la luz, el átomo no existiría, no lo podrían cazar. ¿Vale? Si la pequeña diferencia de masas entre el quark up y el down fuera al revés de la que es, el down es más pesado que el up. Si fuera al revés, sería el protón el que se desintegraría en neutrón. El núcleo atómico, tal como lo entendemos, no sería estable. Bien, la solución a ese problema se dio en 1964 por toda esa serie de personas, y lo que hicieron fue lo que se suele llamar una solución desesperada. Y es un problema matemático, busquemos un parche matemático. ¿Vale? Entonces lo que se dieron cuenta era que no podían romper la simetría, porque la simetría es lo que da consistencia a la teoría, ¿vale? Pero de alguna forma necesitaban romperla, necesitaban masa. ¿Cómo podían generar la masa? Se inventaron un campo de fuerzas nuevo, del cual nadie tenía la menor evidencia. Es el campo de Higgs, con un potencial que tiene esta forma. ¿Vale? No voy a entrar en por qué. ¿Vale? Y la idea era que las masas de las partículas elementales se generan al interaccionar con ese nuevo campo de fuerzas. Es decir, una partícula elemental tiene masa cero, viaja a la velocidad de la luz, pero si ese campo de fuerzas está en todas partes, el campo de fuerzas la frena. Al frenarla, deja de viajar a la velocidad de la luz, y eso es lo que interpretamos como la masa de la partícula. ¿Vale? Era una idea un poco loca. La verdad es que prácticamente nadie les hizo caso, excepto Weinberg y Salam, ¿vale? Que rápidamente la implementaron en cosas conocidas, en el llamado modelo de Glashow de las interacciones electrodébiles, ¿vale? Y construyeron una teoría que es la que sabemos que es correcta, la que nos ha estado dando buenos resultados durante los últimos 50 años. ¿Vale? Pero toda esa teoría estaba basada en esta idea, es decir, en algo que no tenía ninguna evidencia empírica. Y por eso fue tan importante en 2012 el descubrimiento del bosón de Higgs. El bosón de Higgs no es más que el cuanto de fuerzas de ese campo. Y la importancia del bosón de Higgs no es que hayamos descubierto una nueva partícula, es que hemos descubierto una quinta fuerza, de la cual no teníamos ninguna evidencia. Es la primera vez que alguien se inventa un campo de fuerzas y 48 años más tarde va y resulta que el campo de fuerzas existe y está ahí. Desde el 2012 el LHC ha estado recogiendo muchos datos
y lo que esos datos nos dicen es no sabemos si eso es el Higgs del modelo estándar o no, pero si no lo es se le parece mucho, y lo que sí sabemos es que es un campo de Higgs, es decir, que la masa es proporcional a su interacción. Viendo hacia atrás, recordar, el campo gravitatorio se lo inventa Newton, pero se lo inventa a base de una evidencia empírica, las manzanas caen. ¿Vale? El campo electromagnético, pues no sé quién se lo inventa, posiblemente podríamos decir que Maxwell, pero Maxwell se lo inventa a partir de un montón de experimentos que nos han estado mostrando fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos, y les da una explicación. En el siglo XX entendemos las interacciones fuertes y débiles, que han revolucionado toda la tecnología. ¿Vale? Pero, de nuevo, primero vemos las interacciones y luego les damos una teoría. Aquí es al revés. Alguien se inventa un campo de fuerzas y va y resulta que ese campo existe. Y eso nos plantea muchas preguntas, porque realmente no entendemos ese campo. Sabemos muy, muy poquito. ¿Es el bosón de Higgs la única partícula sin spin, es decir, sin estructura, que es elemental? Pensar que este campo de fuerzas, que no tenga spin, quiere decir todos esos números cuánticos son cero. Por lo tanto, se confunde con el vacío mismo. Es el vacío. Tanto el vacío está lleno de ese campo de fuerzas extraña. ¿Vale? Y hay muchas especulaciones, no voy a entrar en ellas, pero ¿por qué se está especulando tanto? ¿Por qué seguimos investigando? Bueno, volvamos a esta tabla. No sabemos cuál es la diferencia entre las tres familias. Lo que sí sabemos es que solo se distinguen por su masa. Se distinguen por su interacción con el campo de Higgs. El mecanismo de Higgs nos ha dado una forma de poder poner esas masas en el modelo, pero no nos dice por qué este objeto interacciona mucho más fuerte con el Higgs que con este. ¿Vale? Simplemente hemos cambiado una pregunta por otra pregunta. Luego podemos decir, ¿por qué nunca habíamos oído hablar del campo de Higgs? Bueno, mirar las masas de las partículas que componen la materia ordinaria. Son absolutamente despreciables. Es decir, el campo de Higgs está aquí, en todas partes, pero es totalmente imposible que ninguno de nosotros pueda sentir ese campo de Higgs, porque la interacción es cero. ¿Vale? ¿Cómo hemos logrado saber que el campo de Higgs existe? Haciendo un acelerador muy grande. Ese acelerador, el LHC, lo que es realmente es una fábrica de gluones. Con esos gluones hemos creado quarks top pesadísimos, y ellos sí que se comunican con el campo de Higgs, porque pesan muchísimo. Por lo tanto, su interacción con el campo de Higgs es muy fuerte. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de la creación de objetos pesados, hemos podido ver que ese campo está ahí realmente. ¿Vale? Pero ¿por qué interacciona más con este que con este? No lo sabemos. De momento, lo único que sabemos es que hemos comprobado las interacciones con el W y con el Z, con el tau, con el bottom y con el top. ¿Vale? Y todo está de acuerdo con lo que el modelo estándar nos dice. Empezamos ya a medir las interacciones con el muón y esperamos que pronto podamos medir algo con el quark encanto, ¿vale? Pero todavía estamos ahí. Más cosas que nos plantea el campo de Higgs. Vivimos en un universo donde no hay antimateria. ¿Vale? La cantidad de antimateria que hay en el universo es totalmente ridícula. ¿Por qué? Las leyes físicas son exactamente las mismas para materia y para antimateria. Las interacciones electromagnéticas y fuertes son idénticas. La débil las distingue, pero si yo cojo una partícula de materia, la transformo en antimateria y la miro a través de un espejo, lo que se llama simetría CP, la interacción débil de esa antimateria vista a través del espejo y de la partícula de materia original son exactamente las mismas. En esas condiciones, cuando el universo se crea a partir del Big Bang, el Big Bang debería haber producido exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria, luego se han ido aniquilando y el universo actual debería ser un universo de radiación, sin materia. Nosotros no deberíamos estar aquí. Y realmente es un universo de radiación, porque la cantidad de materia
respecto a la cantidad de fotones que hay en el universo es otra vez insignificante. ¿Cómo lo entendemos? Pues en el Big Bang, por alguna razón, se creó un épsilon más de materia que de antimateria, luego materia y antimateria se aniquilaron y nosotros somos lo que quedamos de esa aniquilación, solo materia. Si tratamos de entender eso desde el punto de vista de nuestro modelo que funciona perfectamente, resulta que solo podemos introducir algo que viole esa simetría, que haga distintas materia y antimateria, si hay al menos 3 familias de fermiones. Y hay 3. ¿Vale? Por lo tanto, tratar de responder esa pregunta, ¿por qué hay 3?, es también tratar de entender nuestro universo. También sabemos que incluso con 3 eso es insuficiente para explicar nuestro universo actual, tiene que haber algo más. Luego sabemos que hay materia oscura, nos lo dicen los astrofísicos, ¿vale? Está ahí, la podemos producir en el LHC, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no emite luz, pero tiene masa. Si tiene masa, muy probablemente interacciona con el campo de Higgs. ¿Vale? Por lo tanto, de nuevo, el campo de Higgs parece estar detrás de todas las preguntas para las cuales no tenemos contestación. Entonces, lo voy a dejar aquí. Está claro que la investigación del campo de Higgs es la prioridad absoluta en física de partículas, pero esa prioridad, recordar, está asociada con nuestra tabla de partículas elementales, las 3 familias. Tanto estudiar el campo de Higgs también significa estudiar los neutrinos, estudiar el top, estudiar el bottom, ¿vale? Todo eso va en el mismo paquete y hacen falta muchos experimentos distintos para poder entender esto. Bueno, lo voy a dejar aquí. Podéis encontrar en este libro que escribí hace un par de años más detalles si alguien está interesado. Y ahora Lola os va a seguir contando la otra parte. ¿Le he puesto al revés? ¿Así se oye? ¿Sí? Vale, pues después de esta fenomenal charla vamos a ver cómo sale esto. Ahora yo lo que voy a tratar es de explicaros, de daros respuesta a la otra gran pregunta, es cuál es el origen de la materia visible, de los elementos químicos de esa tabla periódica. Veréis que en esta presentación van a haber guiños, van a haber transparencias que se parecen, por lo menos en parte, a las que Tony os ha presentado. Vale, entonces la idea es, o la pregunta es responder de dónde viene el hidrógeno, el oxígeno, todos los elementos que forman la naturaleza, la materia que nos rodea, incluso a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Dónde viene el carbono, el nitrógeno, todos los elementos que conforman nuestro cuerpo. Es más, lo que queremos es justamente lo que estábamos diciendo, lo que queremos es saber cuál es el origen, de dónde vienen todos estos elementos periódicos que en mayor o menor medida, excepto los muy pesados que los sintetizamos en el laboratorio, de dónde vienen, qué mecanismo los produce. Y bueno, la respuesta está en el universo, está en las estrellas. Entonces nos vamos a ayudar de esta imagen que explica toda la evolución del universo. Entonces, para saber cuál es el principio, hay que recurrir hay que cambiar el reloj, hay que dar la vuelta casi 13.800 millones de años hacia atrás, al punto de inicio, que sería el Big Bang, ¿de acuerdo? Donde toda la energía y toda la materia que existe en el universo estaba concentrada en un punto, en esa singularidad, que es extremadamente densa y extremadamente caliente y que se está enfriando y expandiendo a una velocidad muy rápida. Tony os ha hablado un poco de todo lo que pasa en los primeros hasta el primer segundo, una cosa así, y yo os quiero contar un poco qué es lo que ocurre después, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en esta zona, si no estoy viendo yo mal, es esta zona de aquí,
entre los 6 segundos y los 3 minutos después del Big Bang. Bueno, pues lo que pasa es que empieza lo que llamamos nucleosíntesis primordial. Si os dais cuenta, de lo que disponemos es en la tabla periódica de físicos que decía Tony, es la primera línea, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, ya la materia se ha impuesto a la antimateria y lo que tenemos son quarks que forman protones y neutrones y aparte tenemos electrones, neutrinos y fotones. ¿Y qué es lo que hacen estos protones y neutrones? Bueno, pues en este momento se dan unas condiciones que permiten una serie de reacciones de fusión donde dos núcleos se juntan para formar otro núcleo más pesado. Y básicamente estas reacciones de fusión a lo que llevan es que 3 minutos después del Big Bang, básicamente nuestro universo está formado por hidrógeno y helio. ¿De acuerdo? Básicamente tenemos protones y helio 4. Tenemos algo de helio 3, algo de tritio y alguna reminiscencia de litio 7, pero no tenemos absolutamente nada más. Entonces la pregunta es decir, ¿cuál es la situación actualmente? Bueno, pues actualmente tampoco ha cambiado tantísimo la cosa, ¿de acuerdo? Básicamente tenemos domina el hidrógeno y el helio y tenemos un 2% de otras cosas, que es lo que llamamos los metales. Metales en este contexto es todo lo que sobrepasa Z igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero intentar es explicar brevemente cómo es posible la creación de todos estos elementos. Entonces, después del Big Bang, ¿dónde se están produciendo estos elementos? Bueno, pues la respuesta nos la van a dar dos disciplinas, que es la astrofísica y la física nuclear. La astrofísica, a partir de la observación, sea con telescopios, sea con métodos espectroscópicos, lo que nos informa acerca de la evolución de todos los cuerpos estelares y también nos permite identificar, estudiar, conocer cuáles son las condiciones y escenarios que permiten esa evolución de los cuerpos estelares. Mientras que la física nuclear lo que nos va a explicar es cuáles son los procedimientos, cuáles son las reacciones, cuáles son los mecanismos que permiten que esa evolución se produzca. En mi charla, en mi presentación, voy a distinguir dos bloques. Primera, la creación de los elementos ligeros, que va a estar ligeros para mí van a ser en este contexto por debajo del hierro y que básicamente está dominada por una serie de reacciones de fusión encadenadas y algunas reacciones de captura de protones y la otra parte que sería a partir del hierro cómo produzco los elementos y estos son básicamente está dominada por lo que decíamos procesos de captura neutrónica que están seguidos de desintegraciones beta y un montón de otros procesos donde la desintegración alfa y la desintegración por fisión va a ser lo que más van a estar compitiendo con estos procesos de captura neutrónica. Vale, estamos diciendo que estas reacciones ocurren en las estrellas, entonces si os dais cuenta, los núcleos se forman en este momento, ¿de acuerdo?, a partir de los 3 minutos, pero tenemos que esperar prácticamente 300 millones de años a que se formen las estrellas. Solamente es una vez que tenemos una estrella que se dan las condiciones de nuevo para que estas reacciones estén ocurriendo. Vale, entonces lo que tenemos es, empezamos simplemente os cuento un poco, os recuerdo los escenarios, los diferentes escenarios astrofísicos que podemos encontrar, porque los voy a mencionar luego más adelante. Básicamente lo que tenemos antes de que se formen las estrellas, lo que tenemos es una nube de hidrógeno y helio que termina compactando. Y se van formando las estrellas. ¿Cuándo se forma la estrella? Las estrellas se forman cuando la temperatura baja lo suficiente para permitir que estos procesos de fisión empiecen, de fusión, perdón, empiecen a producirse. Las estrellas de manera simple las caracterizamos, las dividimos en dos grupos, siempre relativos a nuestra referencia que es nuestra estrella, que es el Sol. Entonces las estrellas pequeñas son las que son del orden de la masa solar hasta 8 veces la masa solar.
y todas las que superan esa masa solar son las estrellas pesadas. Prácticamente todas las estrellas pasan prácticamente toda su vida en lo que llamamos la secuencia principal. Y esa secuencia principal no es más que todo el proceso por el cual el hidrógeno, que es el elemento que domina, se quema, hay combustión de hidrógeno para formar helio, ¿de acuerdo? Y una vez que se agota ese hidrógeno, la estrella evoluciona a gigante roja o a supergigante roja en función de la masa, es decir, lo que tenemos es que el núcleo se contrae, la superficie se expande y entonces emite radiación. En el caso de las estrellas pequeñas es una muerte relativamente dulce, terminan formando enanas blancas, pero en el caso de las estrellas masivas al final se desarrolla una explosión, ¿de acuerdo? Una supernova, que también de nuevo dependiendo de la masa nos va a dar estrellas de neutrones o agujeros negros. Bueno, pues son estos escenarios explosivos, estos escenarios violentos, los que, bueno, por un lado, todas las reacciones que ocurren en la secuencia principal son las condiciones que pasan que ocurren en la secuencia principal son las que van a explicar o van a permitir la creación de los elementos ligeros, mientras que son los escenarios explosivos los que van a dar pie a que se puedan producir estos núcleos pesados. Vale, simplemente a modo de ejemplo os ilustro con 2 o 3 ejemplos de cómo funcionan estas reacciones de combustión. Y la idea es que las estrellas verdaderamente actúan como altos hornos cósmicos. Básicamente lo que tenemos aquí es para el caso de estrellas poco masivas, donde la temperatura es aproximadamente de 10 a la 7 Kelvin. Bueno, pues este es uno de los procesos que a partir de protones llegamos a producir helio, ¿de acuerdo? Lo que tenemos son 2 protones, se fusionan, tenemos un deuterio, se fusiona con un protón, tenemos un helio 3, que se fusiona con otro helio 3 y terminamos teniendo una partícula alfa y dos protones. Algo parecido puede ocurrir en otras estrellas, en este caso es lo que llamamos el ciclo CNO. Aquí ocurren estrellas, aquí lo que tenemos en este caso serían estrellas donde todos los elementos vienen directamente del Big Bang. Aquí lo que tenemos es que son estrellas que están formadas a partir de otras estrellas. Cuando estas estrellas emiten radiación, puede en momentos posteriores formar parte de las estrellas. Y este es el caso, por ejemplo, aquí lo que tenemos, este ciclo empieza, tenemos ya carbono 12, que la estrella ha incorporado a partir del material que ha enviado otra estrella. Entonces, fijaros, es una serie de procesos consecutivos. Lo que hace es que capturamos un protón, tenemos un núcleo nitrógeno 13 que es inestable, se desintegra por desintegración beta, produce carbono 13, captura un protón, produce nitrógeno 14, luego captura otro protón, oxígeno 15, etcétera, etcétera, hasta que llegamos aquí y volvemos a producir una partícula alfa, ¿de acuerdo? Este sería básicamente el tipo de... Hay muchísimos caminos diferentes, muchos procesos que pueden explicar esta combustión del protón, pero bueno, la idea sería la misma. Y simplemente quería destacaros otro proceso que también es muy importante, que es el proceso triple alfa, porque es el que permite la creación de carbono 12 y que es fundamental para nuestra vida. Este ciclo empieza a ser importante cuando el hidrógeno se agota, es decir, estamos a más temperatura, tenemos ya temperaturas de 10 a la 8 y entonces en escenarios de gigantes rojas o supergigantes rojas. Básicamente es un proceso que es un poco más complicado porque es un proceso resonante donde dos partículas alfa se combinan en berilio 8, que sabéis que es radiactivo y muy rápidamente va a separarse en dos. Pues antes de que se produzca esa disociación, este berilio 8 se fusiona con una partícula alfa y da origen al carbono 12. Lo que quería comentar es simplemente que estas reacciones
ocurren con una sección eficaz que es muy, muy pequeña y ocurren de una forma sucesiva. Es decir, este juego va continuando, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del carbono 12 podemos, incorporando helio 4, llegar al oxígeno 16 y así podríamos ir construyendo sucesivamente, pero no hasta el infinito. No hasta el infinito, porque llega un momento donde la energía, porque para tener estas reacciones de fusión hay una cosa que es muy importante y es que tenemos que superar la barrera coulombiana. Y llega un momento en que la energía disponible no es suficiente para superar la barrera coulombiana y entonces el mecanismo de fusión deja de ser una opción. Vale, pues esto sería lo que nos explica lo que nos explicaría la síntesis de los elementos ligeros. ¿Qué es lo que hacemos desde la física nuclear para estudiar estas reacciones? Pues lo que hacemos es que determinamos en algunos casos medimos por primera vez o determinamos con mucha más precisión las secciones eficaces asociadas a estos procesos en condiciones similares a las que ocurren en las estrellas. Similares a las que ocurren en las estrellas significa que la energía en el centro de masas es entre 10 kiloelectronvoltios y 3 megaelectronvoltios. Es decir, este tipo de experimentos, los experimentos de fusión, se tienen que hacer en aceleradores que llamamos de baja energía. Y además, como son procesos que tienen una sección eficaz muy pequeña, es interesante hacerlos en laboratorios que tienen un nivel de radiación de fondo muy bajo. Por eso el estandarte de este tipo de estudios es el experimento Luna, que está en el laboratorio Gran Sasso en Italia, que es un laboratorio subterráneo que está debajo de montañas de más de 2.000 metros. Existen otros experimentos donde se pueden estudiar este tipo de reacciones, también a baja energía, pero básicamente son aceleradores aceleradores subterráneos. Muy bien, pues con este tipo de mecanismos, fijaros, solamente lo que os muestro aquí es la curva de abundancia de elementos que tenemos en nuestro sistema solar, y con este tipo de mecanismos que hemos visto hasta ahora, solamente describiríamos la creación de elementos hasta el hierro e níquel. Entonces, ¿de dónde vienen todos los otros elementos pesados que, como estábamos viendo, son órdenes de magnitud más pequeños que los otros? Bueno, pues vienen de procesos de captura de neutrones y básicamente vienen de dos tipos de procesos astrofísicos: el proceso de captura de neutrones lenta, que sería el proceso slow, y el proceso de captura de neutrones rápida. Y la particularidad en este caso es que estos caminos astrofísicos transcurren por elementos que son inestables, ¿de acuerdo? Todo lo que concierne la física de los núcleos, la síntesis de los elementos ligeros, transcurre en su gran parte con núcleos estables, pero aquí empiezan a aparecer núcleos inestables en estos caminos de producción. Entonces, si hablamos de núcleos inestables, tengo que presentaros la carta de Segre, que habéis aprendido todos en clase, que sería también la tabla periódica de los físicos nucleares, ¿de acuerdo? En física nuclear, en física atómica, es el electrón el que domina la clasificación. En física nuclear tenemos dos tipos de nucleones, protones y neutrones, y esa es la representación que hacemos. En el eje de las X tenemos el número de neutrones, en el eje de las Y tenemos el número de protones. Cada cuadradito representa un isótopo y tenemos las diferentes zetas con los diferentes isótopos. En negro lo que tenemos... ¿vale? Sería lo que son los núcleos estables, que es lo que se llama, lo que conocemos como el valle de la estabilidad, y a derecha y a izquierda tenemos, por un lado, núcleos excedentarios en neutrones, y por otro lado lo que tenemos son núcleos deficitarios en neutrones.
¿Y cómo producimos, cómo podemos estudiar estos núcleos si no existen? Bueno, pues esto es posible porque desde finales del siglo XX tenemos aceleradores que son capaces de producir haces de estos núcleos inestables con los que estamos haciendo experimentos que nos van a servir para astrofísica, pero también para entender, como ha comentado antes Tony, la interacción nuclear, porque la interacción nuclear a nivel experimental hasta principios del siglo de este siglo estaba fundamentada únicamente en observaciones, en experimentos realizados con núcleos estables, y hemos visto que el hecho de introducir la exoticidad, de introducir el grado de libertad del isospin, hace que propiedades que creíamos que eran fundamentales, pues no lo son cuando, es decir, dicho de otra forma, lo que vemos es que con estos núcleos exóticos vemos que la interacción nuclear manifiesta componentes que no veíamos con los núcleos estables porque tenían un rol pequeño. Básicamente, entonces, estos aceleradores los producimos a partir de dos técnicas diferentes. No os lo voy a contar, pero simplemente deciros la técnica ISOL. Con esta técnica lo que hacemos son producir núcleos a relativamente baja energía, ¿de acuerdo? Aquí no estamos moviendo energías alrededor de la barrera coulombiana, hasta 10 MeV por nucleón, mientras que el otro tipo de aceleradores con los que estamos trabajando utilizan la técnica de producción en vuelo, y entonces es al revés, utilizan aceleradores a más alta energía. En el dominio de la física nuclear estábamos hablando desde centenas de MeV por nucleón hasta gigaelectronvoltio por nucleón. Vale, y con estos haces de núcleos inestables hacemos experimentos. Una de las sorpresas que me llevé estos días en uno de los actos de celebración del 75 aniversario del IFIC es que, bueno, actualmente el IFIC es pionero en trabajo con núcleos exóticos, pero es que no es actualmente. De hecho, el descubrimiento del helio 8, como os ha contado Tony, en el 71, ya fue un hito en la física de núcleos exóticos. Vale, entonces os cuento cómo funcionan esta síntesis de los elementos pesados. Es la misma imagen que habíamos visto, el diagrama de Segre, núcleos estables ricos en neutrones, deficitarios en neutrones. Lo único que tenemos dibujados son los diferentes mecanismos. Entonces hemos hablado de la nucleosíntesis del Big Bang y todas las reacciones de fusión que se producen hasta el hierro. Este tipo de mecanismos lo que lleva es lo que se conoce como el proceso ERP, es un proceso de captura de protones que, bueno, justificaría la creación de elementos en esta zona de la tabla periódica. No os lo voy a comentar porque vamos a comentar los de la parte de ricos en neutrones, y al final es un mecanismo parecido. Y sabemos que ocurren este tipo de reacciones, ocurre en escenarios explosivos de tipo X-ray burst, donde lo que tenemos es dos parejas de estrellas, una estrella de neutrones y su pareja es una estrella normal, y la estrella de neutrones termina engullendo a la otra estrella. Vale, en el lado los procesos que son importantes para la creación de los núcleos pesados son estos dos que circulan en la zona. Bueno, está el proceso S, que es el proceso de captura lenta de neutrones, que circula muy cerca del valle de la estabilidad y que explica la formación de elementos hasta el plomo. Y luego tenemos el proceso R, el proceso de captura rápida de neutrones, que transcurre en una parte de la carta de Segre muy rica en neutrones, y que, si os dais cuenta, tiene un color verde porque son elementos que en realidad no hemos sido capaces ni siquiera de sintetizar en el laboratorio. Es ahora, con los aceleradores de nueva generación, que vamos a empezar a explorar toda esta zona. Entonces, la idea, lo que estamos haciendo es
fijaros, la curva de abundancias se explica con modelos astrofísicos que están basados en predicciones de medidas realizadas en esta zona. Y lo que estamos haciendo es implementar una serie de experimentos que nos den información sobre los núcleos que participan en estos procesos astrofísicos y que estamos viendo que en muchos casos cambian completamente las predicciones de las que disponíamos. Vamos a explicar entonces, vamos a utilizar como motor el proceso R para explicarlo. Entonces el proceso R, como estaba diciendo, aúna dos mecanismos. Por un lado, lo que tenemos es un núcleo que está inmerso en un flujo intenso de neutrones. Entonces, el núcleo absorbe el neutrón y lo que tenemos es un isótopo de ese mismo elemento más rico en neutrones, radiactivo, ¿de acuerdo? Como es radiactivo, se va a desintegrar. Y en esta zona de la carta de núcleos, la desintegración va a ser desintegración beta menos, se va a convertir en un isótopo, aquí he puesto estable, pero en realidad no tiene por qué ser estable, lo que es más estable que el padre, ¿de acuerdo? Es más estable que el padre. Entonces, este tipo de mecanismos consecutivos lo que nos está permitiendo en el diagrama de Segre movernos en este recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma vamos a ir sucesivamente poblando esta región de los núcleos y por sucesivas desintegraciones beta terminaríamos formando todos los elementos que forman la carta de Segre. Lo que hacemos ahora actualmente en el laboratorio es justamente lo que estaba diciendo, ni las propiedades ni las tasas de reacción de la gran mayoría de estos núcleos se conocen. Entonces estamos trabajando para crear los aceleradores y los instrumentos que nos permitan sintetizar y estudiar estos núcleos en el laboratorio y luego estudiar sus propiedades estructurales, porque estos mecanismos o la rapidez con la que, si os dais cuenta, hay zonas en las cuales me estoy moviendo en la vertical, corresponden con determinadas propiedades estructurales de los núcleos, son los llamados números mágicos que hacen que el proceso se pare. ¿De acuerdo? Entonces se controlan los tiempos. Entonces medimos masas, medimos vidas medias, medimos espectros de niveles, medimos procesos de desintegración beta y también procesos de fisión, que son procesos que compiten, ¿de acuerdo? Cuando tenemos mucha energía de excitación, los núcleos pueden elegir otros caminos de desexcitación, como por ejemplo romperse fisionando en dos elementos de masa intermedia o desintegración alfa. Esto es el tipo de trabajo que se está realizando actualmente en el IFIC, y entonces esto lo hacemos ¿dónde? Pues lo hacemos en aceleradores que suministran núcleos de haces exóticos. Os pongo algunos ejemplos porque ya imagino que estáis muy cansados. El estandarte ahora de la física de núcleos exóticos está en la nueva instalación FER, que está actualmente en construcción en Alemania y que va a permitir subir en intensidad la producción de haces radiactivos, y trabajamos en dos experimentos, uno que estudia básicamente, hace espectroscopía gamma de alta resolución y espectroscopía de beta decay, y otro experimento que es que trabaja a alta energía y que estudia reacciones nucleares de importancia en estos procesos astrofísicos. También trabajamos en otros experimentos, por ejemplo, estaba también mostrado en la tabla de Tony. En Japón hay otro laboratorio que también produce haces por fragmentación a centenas de megaelectronvoltio por nucleón, donde estamos también actualmente realizando experimentos de desintegraciones beta, y hay dos experimentos permanentes en dos instalaciones de física nuclear en el CER, en Isolde, donde se hacen también estudios de desintegración beta por técnica de absorción total, y que es muy interesante también en el CER, que es la instalación en ETOF, donde lo que se hace es, aprovechando los protones de alta energía que vienen del PS, se hacen incidir en un blanco muy muy pesado, y por espalación se produce un haz de neutrones,
los neutrones viajan y llegan hasta la instalación y se determina su energía a partir del tiempo de vuelo. Y son fundamentales porque permiten justamente determinar estas reacciones de captura de neutrones, que son las que van, dominando el proceso R. Bueno, pues justamente de toda esta experiencia que habéis visto que se acumula en el IFIC de construcción de tecnología de última generación, desde hace, pues, yo diría unas décadas, se está trabajando para ser capaces de hacer transferencia de ese conocimiento para que permee de forma directa en la sociedad. Mucha de esta actividad la canaliza la unidad que tenemos de innovación y emprendimiento, y actualmente tenemos investigadores que están trabajando y desarrollando aplicaciones muy interesantes para la física médica en todo lo que concierne la mejora de reconstrucción de imagen médica a partir de detección de gamas, pero también y sobre todo impulsado por la próxima implantación de un montón de aceleradores de protones para hacer hadronterapia en toda España, pues estamos también trabajando en tecnología asociada que nos permita verificar, por ejemplo, el alcance de los protones en vivo, un montón de estas cosas motivados por esta idea. También estamos trabajando en aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, llevamos ahora un par de proyectos. Uno de ellos es construir un monitor de radiación de tritio, porque prácticamente todos los instrumentos que actualmente se utilizan en protección radiológica están basados en tecnologías de hace 20 o 30 o 35 o 40 años. Entonces lo que estamos haciendo es desarrollar monitores que sean muchísimo más eficientes a partir de justamente toda esta información, todo este conocimiento que tenemos de la tecnología en física fundamental. Y otra aplicación muy interesante es, por ejemplo, un sistema de reconstrucción por imagen gamma basado en cámaras Compton, que lo que permite es el detector está colocado aquí en esta unidad móvil, va rodando alrededor de los residuos radiactivos. Y entonces uno es capaz de elaborar un mapa de radiactividad y clasificar los residuos radiactivos. Esto está funcionando muy bien en los procesos de desmantelamiento, ¿se dice? Sí, de centrales nucleares. También prestamos servicio a la sociedad porque tenemos infraestructuras de computación de altas prestaciones donde la comunidad científica y particulares pueden venir y hacer sus cálculos de computación de altas prestaciones y desde nuestros talleres y el laboratorio de radioactividad ambiental también se pueden prestar servicios a la sociedad canalizados a través de la Universidad de Valencia o del CSIC. Siguiendo la línea de lo que decía Tony, no era lo normal, pero yo creo que cada vez hay más una conciencia dentro de los investigadores del IFIC para hacer transferencia y divulgación, y entonces Tony sacó su libro hace un par de años, y este año también han habido compañeros del instituto que han sacado 2 libros que son este está ya a la venta, este todavía no se ha presentado, pero que son de una forma muy amena, cuenta la historia de la formación de los elementos químicos que yo os he contado, y un poco el origen de los aceleradores, la historia de los aceleradores de partículas, no solo los de investigación, sino los que están distribuidos por un montón de sitios y que os abrirán la mente para ver que en realidad el mundo o el negocio de los aceleradores de partículas no es la investigación, sino que lo estamos utilizando en un montón de sitios. Entonces, para terminar, Tony ha empezado contándoos la historia del IFIC, y bueno, se acaba de ir la directora, pero vais a ver en primicia
justamente para celebrar el 75 aniversario, entre uno de los múltiples saraos que hemos organizado, pues uno ha sido la creación de un vídeo institucional que yo creo que refleja muy bien lo que es el IFIC hoy y que lo dejo como final de la charla. Son 3 minutos de vídeo. A ver, creo que tengo que hacerlo aquí. No. Es que ahora. Es primicia, ¿eh? Es la primera vez que se proyecta en público. Bienvenidos al Instituto de Física Corpuscular IFIC, un centro de investigación pionero y referente, tanto a nivel nacional como internacional, en el campo de la física de partículas, nuclear y de astropartículas. El IFIC es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Valencia, fundado a mediados del siglo XX y reconocido como Centro de Excelencia Severo Ochoa por sus contribuciones a la ciencia básica y su firme compromiso con la transferencia de tecnologías punteras a la sociedad. El instituto agrupa alrededor de 380 profesionales, 140 extranjeros de más de 40 nacionalidades distintas, incluyendo un centenar de estudiantes de doctorado. Con una sobresaliente producción científica de alto impacto a nivel mundial en el campo de la física fundamental. En el IFIC se explora desde lo más pequeño, las partículas elementales y sus interacciones, hasta lo más grande, el origen y la evolución de nuestro universo. El departamento teórico se dedica a la construcción de modelos matemáticos para explicar las partículas elementales y sus interacciones, analizando e interpretando los datos en estrecha colaboración con los grupos experimentales. La investigación llevada a cabo en el centro se agrupa en 3 grandes líneas que se abordan desde el punto de vista teórico y el experimental. El origen de la masa, para entender las leyes fundamentales de la física, el origen de la materia, con el objetivo de comprender mejor el cosmos, y la instrumentación y computación avanzada. Tecnologías de última generación que no solo contribuyen al avance del conocimiento científico, sino que también tienen un gran potencial para mejorar la vida cotidiana. Las aplicaciones desarrolladas incluyen desde innovaciones en física médica, como nuevas técnicas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, hasta tecnologías para la clasificación de residuos radiactivos. El IFIC cuenta con una amplia trayectoria de liderazgo en experimentos de vanguardia, destacando su participación en el CERN, donde desempeñó un papel clave en el descubrimiento del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones. Además, el instituto recrea en laboratorio las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas, lo que permite entender la formación de los elementos químicos. Por otro lado, el IFIC también lidera varios experimentos sobre neutrinos, las partículas más ligeras y esquivas conocidas, tanto en el Gran Telescopio de Neutrinos en el Mar Mediterráneo como en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en los Pirineos. Las investigaciones realizadas en el IFIC sobre las leyes fundamentales de la física y la evolución del universo generan un impacto positivo en la industria y la sociedad mediante la transferencia de conocimiento, la innovación y la resolución de los retos del futuro, siempre promoviendo la igualdad y la sostenibilidad. Abriendo sus puertas a la ciudadanía para compartir el conocimiento científico, el IFIC refuerza su compromiso de transformar la ciencia en un motor de progreso para la sociedad. Desde la ciencia para la sociedad. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Y para los estudiantes, si estáis interesados, las puertas del IFIC están abiertas para todos a través de vuestros profesores, o nos podéis contactar por mail y sois bienvenidos. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Tengo una curiosidad, Lola, cuando has puesto una transparencia parecida a una figura humana y ponía hidrógeno en la parte de arriba, oxígeno en la parte de abajo, sí.
¿Puedes explicar un poco? Es básicamente la composición de nuestro cuerpo. Básicamente somos elementos ligeros y un poco más. Pero así localizados con el hidrógeno. No, es simplemente. No. Es una representación pictórica. Bien, ¿hay más preguntas? ¿Queréis comentar alguna cosa? Nadie tiene más comentarios, entonces cerramos la sesión. Muchas gracias a todos por venir y sobre todo muchas gracias a los conferenciantes. Las charlas han estado muy bien, muchísimas gracias. Otro aplauso, los despedimos con otro aplauso.